Recuerda cuando a uno de chiquillo, de morrillo dirían por el norte, se nos disfrazaba de revolucionario o de Adelita, ¿no? Con las cananas, un palo ¿no? pintado de negro que asemejaba el rifle, la carabina 30-30, la Mauser. Bueno, el México de aquellos años que fijó el andamiaje cultural para esta sociedad, en los viejos pilotes de la gesta social, en donde la parafernalia incluía lemas muy extrañísimos como el de tierra y libertad. Eso se nos dijo en la primaria, algo que los campesinos no saben a estas fechas lo que realmente es esto de tierra y libertad. O cómo por medio del exorcismo de sufragio efectivo, no reelección, se le cortaron las alas a más de un caudillo para no repetir turno en la silla. Pero eso no evitó que un sistema presidencialista se fundara sobre los huesos de Madero. Un ojo estudioso, alguien especializado en estos temas, notaría que la Revolución Mexicana fue una carnicería que dejó más de 1 millón de muertos. No todos por las balas, sino que hay que añadirle que el tifo, las infecciones virales o todo tipo de enfermedades propias de África hicieron su parte en aquellos tiempos. Se hablan de 300,000 muertos producto precisamente de enfermedades. La Revolución Mexicana fue mutilada por sus mismos padres, personajes que han pasado de historia previo arreglo cosmético para convertirlos en semidioses, cuando en realidad representaban sendos intereses o eran piezas de control de manos extranjeras. Porque no hay que olvidar que los Estados Unidos fue el gran ganador de esos 10 años. Aquí, los héroes se asesinaron unos a otros. La silla era la dama, digo, sigue siendo, la dama más apetitosa, y el costo era escupir fuego, lanzar frases grandilocuentes y tener estómago para pasar por encima de los cadáveres de sus enemigos, si era necesario, también de sus amigos. Si no, pregúntele a Álvaro Obregón o a Plutarco Elías Calles, que eran muy cuates, muy paisanos, y que se dice uno fue mandado a asesinar por el otro porque, imagínese, quería quedarse más tiempo en la presidencia. Le digo, mientras el capítulo de la revolución romanceó con los corridos, los trenes de vapor o leña, los caballos, las hazañas en combate, el sueño de una indigesta democracia en un país que teníamos de todo, menos cultura democrática, en donde la miseria era capaz de convencer por unos pesos para que un joven fuera a la bola, o en contra de su voluntad, como era la famosa leva, para escribir su pequeña página de valor y arrojo, mientras la sangre de los suyos era derramada. Bueno, ahí los norteamericanos hicieron de un jugoso gran mercado de venta de armas y municiones que sirvieron para que la indiada mexicana se matara salvajemente, tal y como nos calificaban en los periódicos fronterizos del norte. Y peor aún, los mexicanos con todo y nuestro borlote revolucionario, le fuimos dejando una mesa muy puesta a las grandes compañías petroleras que terminaron adueñándose de nuestro subsuelo. ¿En serio? ¿No les suena toda esta trama? Gringos que nos venden armas mientras que bambalinas mueven los hilos que controlan nuestra economía, sea por medio del petróleo o la venta de drogas. Digo, los espejos de la historia sirven para mirar pasado y presente. Y si no modificamos caminos, ese es el que vamos a tener en el futuro. La doctrina revolucionaria ha sido un trajo que sirvió para cubrir los huesos de un partido, de un sistema, muy útil para la conformación de instituciones, pero que detrás de ello se ensambló el engranaje que abrió las puertas a un país plagado de injusticias, de enormes, brutales diferencias sociales. Seamos sinceros, las monografías de las rieleras o los de Acanana y botella de tequila en la mano no explican el por qué la revolución solo fue una escuela de alta ingeniería que dejó más pobres a los pobres y conformó una nueva raza de ricos, de familias extremadamente poderosas que hasta la fecha poseen derecho de apartado en el México feliz, feliz, feliz. Solo algunos actores y sus doctrinas han cambiado. Por ejemplo, el papel de la iglesia se ha visto disminuida y el del ejército pasó de ser uno de los brazos de mayor estabilidad social a el de meros policías persiguiendo narcos en lugar de villistas. Y aún así, bueno, significan los hombres y mujeres de verde olivo, el tronco más poderoso de este país, y que posee una firme raíz popular
que nos remonta a lo más rescatable del proceso revolucionario. Aún así, esta gesta mexicana, la alzada mexicana, con todo lo que se ha dicho, documentado, analizado, escrito, es para México uno de los grandes pendientes en un horizonte de consolidación de la más elemental justicia social. Muertos que crearon notas épicas y fundaron una escuela romántica montada a caballo y bañada de pólvora, que encendió la mecha de la demagogia, pero que no ha podido traducirse en un país sin corrupción, sin caudillos presidenciales, sin concentración de la riqueza o lo peor, en la constante aparición de más y más miserables que siguen esperando que la mano del gran papá gobierno salgan las respuestas a todos sus males. Y mientras ese tren de la revolución y sus recompensas pasa por esta nación, seguiremos soñando en cómo de niños nos dibujaban bigote y patillas. Y a las niñas, las infaltables trenzas para, pues, simbolizarnos o creer que la revolución fue una parafernalia tan propia como los festivales de la primaria. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías. No es regaño, es picotazo político.